Pero ¿de quién estamos hablando? De dos de los políticos más brillantes del siglo XX peruano, Cornejo Chávez, Héctor, y Víctor Raúl Haya de la Torre. Hoy también seguimos hablando poco, deberíamos hablar más. ¿Y por qué no hablan más? Bueno, es parte de una tradición cultural que hay que superar. Justamente es parte de una tradición cultural a la que hay que superar. Ahora, sucede que los líderes políticos ahora tienen problemas con la justicia, acusaciones de todo tipo y sospechas de todo tipo. Y voy a entrar a la parte de las interceptaciones o los audios de Ollanta-Humala. ¿Son ilegales? Aparentemente no. No. Han sido dictados por un fiscal. Muy bien. ¿Qué le genera esta acusación de Ollanta-Humala contra Alan García sobre chuponeo a un candidato? Mire, y ahí la pregunta se la hago porque son dos expresidentes peleándose públicamente. a mí en general, que nuestra clase política y dos líderes importantes como el doctor García y el comandante Humala estén en estas discusiones de esta naturaleza, me causa un profundo dolor público. O sea, no puede ser. No puede ser que nosotros, un país tan importante como el Perú en América del Sur, tengamos este tipo de discusiones todavía y nuestros líderes estén cuestionados. Bueno, es parte de la distancia que siente la sociedad, del enojo que siente la sociedad con su clase política. No podemos seguir de corrupción en corrupción, de acto de corrupción en acto de corrupción, de acusación en acusación. Ya paremos eso. Tenemos que elevar el nivel de la vida pública y tenemos que elevar la calidad moral de los políticos. Pero las acusaciones no son gratuitas. No digo que sean gratuitas. Eso es lo que me parece gravísimo. Eso es lo que me parece decepcionante y doloroso. Que líderes políticos importantes que han sido presidentes de la República, como en el caso de estos dos, o como el caso del expresidente Toledo, tengan acusaciones del calibre que tienen. Ahora, el caso de Ollanta-Humala, ¿a usted todo esto de madre mía le suena como un caso que debería reabrirse? Yo no sé cuáles son los trámites judiciales, no sé cómo terminó ese proceso, no sé si los procesos deben reabrirse permanentemente. Creo que jurídicamente hay límites también. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es atenernos al derecho. Tenemos que acostumbrarnos a que la vida entre peruanos, a que la regulación de la vida social se haga a través de la ley. Para eso está la ley, y la ley tiene un conjunto de reglamentos, de regulaciones, de valores, de principios que tienen que regular nuestra vida en comunidad. Si no, es la ley del más fuerte, o la ley del que tiene el psicosocial más grande, y eso lo tenemos que evitar. No puede ser que sigamos así, Enrique. Tenemos que todos, ustedes, periodistas, nosotros que estamos en actividad política, tenemos que elevar no solamente la calidad del debate, sino la contextura moral de los líderes. Las acusaciones contra Ollanta-Humala se hacen ahora más graves, por la compra de testigos, la muerte de una persona que fue su chofer, pero lo voy a llevar a jurídicamente, perdón que te diga algo, jurídicamente no sé si, por ejemplo, una probada compra de testigos invalida el hecho de que un juicio que se da como cosa juzgada pueda ser reabierto. No conozco, ahí debe haber un caso. Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero le pregunto, porque Ollanta-Humala tenía gente muy leal en las Fuerzas Armadas, dejó mucha gente leal en las Fuerzas Armadas. Entonces, toda esta situación de Ollanta-Humala puede generar algún tipo de impacto en los mandos que él puso, que eran de su confianza, que eran de su promoción en las Fuerzas Armadas? Mire, mi experiencia de estos 3 meses me muestran unas Fuerzas Armadas que son leales a la ley y que están haciendo el esfuerzo por superar una experiencia traumática en donde el manoseo político de las instituciones militares fue la regla. Y no es un asunto de Ollanta-Humala, viene de muchos gobiernos atrás. Eso es un esfuerzo, es un objetivo de institucionalización de la vida militar, de respeto de la carrera militar, de que cada militar construye su escalafón a lo largo de 365 días del año y que ese escalafón que construye con sus méritos y con sus deméritos tiene que ser respetado. Que hayan simpatías por uno o por otro puede ser, pero que tenga el más mínimo asomo de que las Fuerzas Armadas, con las que he trabajado intensamente en estos últimos meses, atendiendo la emergencia, haya
lejana posibilidad de que esto se exprese de una manera distinta que las legales y constitucionales, yo le puedo garantizar absolutamente que no. Voy a volver al tema del Ministerio de Defensa, pero antes quiero preguntarle. Los ministros de Ollanta Humala han señalado que gracias a las compras y a la modernización que ellos hicieron de los equipos justamente de las Fuerzas Armadas, ustedes han podido hacer frente al fenómeno del niño costero. ¿Es así? Voy a ser respetuoso de la Comisión de Defensa del Congreso que está investigando las compras. Y voy a decir que es gracias a los resultados de esas compras que en efecto tuvimos mayores capacidades para actuar en la emergencia. Le digo un ejemplo. Es decir, lo que usted está ponderando es el equipo y no el proceso por el cual se adquirió el equipo. Porque yo no conozco el proceso y la Comisión de Defensa tiene investigaciones sobre el proceso y los ministros del gobierno de Ollanta Humala dicen que fueron correctas y la Comisión tiene sospechas de que no fueron correctas. Que se investigue, que hagan lo que tengan que hacer y que lleguen a la verdad. Y si hay procesos indebidamente realizados, que terminen en el juez. Y si no los hay, que se diga todo estuvo correcto, no los hay, disculpen ustedes, se acabó el asunto. Pero que a nosotros, al Ministerio de Defensa, al país, no al Ministerio de Defensa, a la sociedad peruana, le han servido esos 24 helicópteros Mi-17, le han servido. Que al país le ha servido el uso del satélite para tomar estas imágenes satelitales que luego son procesadas y construidas en tercera dimensión en una pantalla de computadora con el equipamiento adecuado, le han servido. Pero por supuesto que sí, que le han servido a la gente en Chosica, en Santa Eulalia, esas mallas de contención, que hace poco salió una foto, me parece que en la primera plana del Comercio, en donde están esas mallas conteniendo un conjunto de rocas y que esas rocas hubieran podido venir en el Huayco y probablemente no solamente dañado propiedades, sino eventualmente destruido vidas, y que eso ha servido, claro que ha servido. Sería un profundo sectarismo de mi parte decir que no ha servido. No acostumbro a sumarme a los coros de condena o de vejación que están de moda. No, sí han servido. ¿Quieren investigar las compras? Que las investiguen. ¿Pero por el cambio debería presentar un candidato a la alcaldía de Lima? Yo creo que sí. Sí. Ese es mi punto de vista personal. Esto no lo hemos discutido en el gobierno. Yo no soy militante de Peruanos por el Cambio, pero yo creo que debería. ¿Y se le ocurre algún nombre? No, no lo he pensado. ¿No? No. Hablemos ahora de su sector. Porque después de muchísimo tiempo que yo recuerde, el Ministerio de Defensa, como ministerio, tiene una serie de cuestionamientos derivados de las acusaciones contra una sola persona, María Ferruso Vallejos, que es la secretaria general del ministerio. Se dice que incluso por culpa de ella vienen renunciando una serie de personas, su viceministra de Recursos, por ejemplo, y otras personas más, porque no soportan el ambiente que ha creado esta persona y que por sus malos tratos, según se señala, y sus malas maneras y sus malas decisiones, viene haciendo desde el Ministerio de Defensa un sector invivible. Bueno. ¿La respalda usted, señor ministro? Bueno, miren, yo le voy a decir con claridad lo siguiente. Primero, la señora Ferruso está en este momento siendo paciente de un procedimiento administrativo disciplinario, resultado de ese video que fue publicitado en algún programa de televisión en donde la muestran a las 7 de la mañana en una peluquería. No era a las 7 de la mañana, pero bueno, en fin. A las 7, a las 8, a las 9, el asunto es que se está investigando. Incluso tiene una denuncia del procurador Branco. Y en la Fiscalía también, y yo creo que es muy bien que las leyes actúen, las instituciones actúen, evalúen cuál es la naturaleza de la falta, se diga cuál es la sanción y se sancione. Eso no hay ninguna duda. Ahora, hay un tema que se nos pasa desapercibido y yo quiero llamar la atención de usted sobre eso. No quiero evadir el problema, pero hay un tema que se nos pasa desapercibido. ¿Cuál es? ¿Quién regló a la señora Ferruso durante mes y medio para encontrarla en las tomas que vimos? No es la primera vez que pasa en el Ministerio de Defensa. Pasó con el anterior ministro González, pasó con el anterior ministro Balaquivi, pasó con el anterior ministro Cateriano, al cual le grabaron aquello de la luz verde. La luz verde. ¿No? Entonces mi pregunta es, ¿no es un problema relevante para la vida pública y política peruana evitar que los métodos que se usaron en otras épocas no vuelvan a repetirse? ¿Está usted poniendo el énfasis en el origen y no en el problema? No. Estoy poniendo el énfasis en un problema severo. O sea, para usted está mal que la hayan seguido. Pero claro que está mal. Pero Enrique,
¿No está mal que ella haya hecho uso de los recursos del Estado en un momento en el cual no debía hacerlo? Enrique, si ella hizo uso de los recursos del Estado, nos lo dirá el jurado que es resultado del procedimiento disciplinario que se le ha abierto. Pero me parece mucho más grave saber quién la arregló, quién regló todos los anteriores, que sigan los métodos de Vladimiro actuando en la escena pública. Bueno, pero no solamente en la escena pública, lo más curioso es que se están dando en el Ministerio de Defensa. Bueno, es que eso es todavía más grave, por eso es que hemos iniciado. O sea, usted condena el reglaje, pero no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra ella. Claro que me he pronunciado, he dicho que hay un procedimiento administrativo disciplinario. Enrique, tiene que gobernarnos la ley. Si esto no es un asunto de juicios en asambleas mediáticas que dicen culpable, échele piedras, no es así, hay ley. Usted respalda, no hablemos de ese caso, usted respalda la gestión. Yo estoy reevaluando su gestión. Yo estoy reevaluando la gestión. ¿Usted está analizando todas estas acusaciones que se están planteando contra ella? Sí, por supuesto. O sea, se dice que la viceministra de Recursos ha renunciado por temas personales. Sin embargo, lo que se señala es que en realidad la quisieron obligar a firmar una carta de apoyo a esta secretaria general. Mire, yo no voy a hablar de eso porque es un implícito acuerdo que tenemos con la viceministra que renunció. Pero ella sabe por qué renunció y yo sé por qué renunció. Si ella quiere hablar de eso, que hable. Le puedo asegurar que no es por eso. Ok, ahora yo le pregunto, ¿quiénes podrían estar detrás de este interés de hacerle un reglaje, de un seguimiento a una secretaria general de un ministerio? Le cuento. Mientras nosotros estuvimos actuando en la emergencia y atendiendo a la población afectada por los huaicos y las inundaciones, el equipo que yo llevé a mi gestión estuvo cumpliendo las instrucciones que yo le di, que fue organizar, reorganizar, institucionalizar, seguir el dinero, cómo se estaba usando, de qué manera estaba siendo trabajado, si era correcto o no era correcto. En suma, seguir la instrucción general que nos dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando iniciamos el gobierno: no permitan corrupción. Y estuvieron haciendo eso. Y en ese proceso estamos, nos encontramos a medio camino. Hemos encontrado algunas áreas oscuras y otras claramente negativas. Por ejemplo, ¿delictivas? Negativas. Le cuento una. No son delictivas, porque esas también fueron legales. Un contrato de una empresa que nos da servicios que nosotros podemos atender perfectamente. Y por ese servicio pagamos una cantidad X de dinero al año, una cantidad ¿X muy alta? X significativa de dinero. La nueva contratación creo que iba a pasar del 1,5 millones de soles por un servicio que nosotros podíamos hacer perfectamente. Bueno, el contrato se vencía en una fecha determinada y yo decidí, y ejecutaron mis colaboradores, el hecho de que ese contrato no se renovara. Y no se renovó. Y entonces luego han comenzado a aparecer unos twitters extraños de algunos muy destacados amigos de Vladimiro, atacando y preocupándose por la actividad del Ministerio de Defensa y particularmente del Ministro de Defensa. ¿Podemos saber quiénes son esos conspicuos amigos de Vladimiro Montesinos? Si usted sigue las redes sociales lo verá con facilidad. Yo no quisiera mencionar nombres porque no me gusta. Lo que usted nos está queriendo decir es que los amigos de Vladimiro, lo que estoy diciendo yo, en el Ministerio de Defensa, ¿están atacando a María Ferruso porque está pisando callos? No, lo que estoy diciendo es que hay remanentes del pasado en todos los ministerios del Perú, y que esa mafia, esos restos de las mafias siguen actuando y siguen medrando el presupuesto nacional, y que tenemos, así como tenemos un combate contra la corrupción en los temas de Odebrecht y otras empresas que han hecho contratos y que han confesado haber distribuido dinero entre políticos, tenemos todavía estos remanentes en el Estado. ¿En el sector de defensa? Tenemos que combatir, en todos, y tenemos que combatirlos. Y esos sectores resisten. Enrique, ¿cuánto cuesta un reglaje de una persona por día? Mínimo 1,000 soles. ¿Cuánto cuesta el reglaje de una persona por 45 días? 45.000 soles. ¿Cuántos funcionarios, además de la señora secretaria general, han sido arreglados en mi ministerio? Me van a entregar, dicen, voy a ver, me van a entregar fotos de reglaje que me han hecho a mí. Como yo tengo una vida ordenadita, no tiene mucho que encontrar, pero fotos de reglajes que me han hecho a mí. Es decir, ¿a cuántos de mis funcionarios han arreglado en los últimos 2 o 3 meses? ¿A 4? ¿A 5? ¿Quién gasta $500,000 o 250.000 soles para arreglar a gente? ¿Qué cosa está buscando? ¿Qué intereses busca? ¿A
¿A quién quieren afectar? En el fondo no es la señora Perruso. En el fondo es mi gestión. ¿Y por qué mi gestión? Bueno, pero porque usted ha sabe dicho que también ha sido con los anteriores. Está bien, con los anteriores habrán tenido también sus problemas, pero en este caso, ¿de qué se trata? ¿Quieren desestabilizarlo usted? ¿El objetivo es usted? La gestión. ¿Usted? Una gestión honesta, una gestión que no acepta corrupción, una gestión que está dispuesta a llevar las cosas adelante en el marco de la ley. Eso. Una gestión honesta y transparente. No es la señora ni la peluquería, ni si tiene o no tiene tal o cual cosa. Ese no es el tema, Enrique, por favor. Estamos en una lucha, el país está en una lucha contra la corrupción. Sus redes son enormes. Bueno, también las tenemos en el Ministerio de Defensa. Esto que hoy día ocurre, y yo no tengo duda de eso, es un capítulo más. No digo que todos los que hablan del tema sean parte de ese proceso, pero ya sabes cómo funcionan las cosas, te filtra información, sigue el camino, anda por acá, construyes un argumento y sale y atacamos. ¿Y entonces qué termina ocurriendo? Lo que ocurría en la década aquella que no queremos recordar, que el justo terminaba siendo lapidado y el ladrón seguía robando a sus anchas. María Ferruso, ¿es el justo que le quieren lapidar? María Ferruso es una funcionaria competente y es una funcionaria que está trabajando. ¿Lo era su viceministra de Recursos? ¿Perdón? ¿Lo era su viceministra de Recursos? Yo debo suponer que sí. Yo debo suponer que sí. No tengo por qué suponer que no. Ella venía de la gestión de Yantumala. Ahora, eso no significa que no haya habido problemas en la gestión política de la Secretaría ¿Cuándo General. terminará usted su evaluación de esa gestión? Usted ha dicho que está reevaluando la gestión. ¿Cuándo la terminará esa reevaluación? En cuanto tenga toda la información en la mano. Y además hay un procedimiento que se ha abierto, que tiene que ser resuelto. Muy bien. Yo lo que no quiero, Enrique, y se lo quiero decir con claridad, yo creo que basta ya de los líderes políticos que se arredran porque le sacan programas o calumnias o iniciativas. Uno mira y hay cosas que tienen razón. Lo que tiene razón hay que recogerlo y estudiarlo. Pero resolver al margen de la ley, al margen de los procedimientos, porque la presión es enorme, conmigo no. Lo que pasa es que este gobierno ha tenido varios temas. Desde un médico al que se le grabó queriendo hacerse millonario. ¿Y dónde está ese médico? Está libre, según usted. Sí, pero está en procedimiento. Y fue expulsado del gobierno y a los días... Fue expulsado dándosele las gracias por los servicios prestados. Bueno, quiero recordarse. Probablemente eso estuvo mal, pero fue expulsado. No está en el gobierno. Dígame otro caso. Eufrosina. Está fuera. Dígame otro caso. Sí, pero fue la prensa, fue ese seguimiento el que permitió conocer qué hacía Eufrosina en los momentos en que su ministro estaba luchando contra las aguas y los señor, huaycos. Pero usted tiene ahí un caso dramático. No es lo mismo, por favor. Veremos qué dicen las investigaciones. Y si la investigación me dice que ese es un caso que debe ser sancionado, yo pido que sea sancionado con la máxima severidad. Lo que no quiero hacer es actuar al margen de la ley. Vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que acostumbrarnos a que el Estado de Derecho existe. Muy bien. Señor ministro, la última. ¿Está usted de acuerdo con que el museo se haga en Pachacamac? Usted no estaba de acuerdo. Usted dijo que no. Yo no estoy a cargo de ese sector. Usted dijo que no. Usted dijo que prefería el cuartel Bolívar. Yo prefiero reservarme mi opinión porque esa es una decisión que ha tomado el ministro del Solar. Él está a cargo de la cartera que yo tuve en su momento. Yo iba a tomar una decisión, no la tomé porque no me dio el tiempo. Respeto la decisión que ha tomado. Pero no está de acuerdo. Respeto la decisión que ha tomado. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. A usted. Muy amable, queda pendiente varios otros temas por conversar. Siempre nos falta tema. Lo que pasa es que el tiempo es tirano y hay otros temas interesantes que tratar. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Carlos Rivera de IDL sobre el caso Ollantumala.